Hola, hola, mis estimados estudiantes. Hoy avanzamos el tema de división de polinomios, pero por la regla de Ruffini. Ruffini es un matemático italiano quien ha creado este esquema. Mediante este esquema aprendemos a dividir polinomios, pero aquí hay un caso, ¿no? De que esos polinomios deben tener una sola letra. Es decir, respecto de una letra ordenamos los polinomios dividendo y el polinomio divisor. El esquema se muestra de la siguiente manera. Tenemos una línea vertical y tenemos en la parte inferior de la línea vertical una línea horizontal. En la parte izquierda escribimos el divisor, el valor del divisor, como dijéramos, el polinomio divisor. Luego en la parte derecha, es decir, escribimos, después de ordenar el polinomio dividiendo, escribimos todos los coeficientes simplemente, sin la parte literal, ¿ya? Luego vamos a tener que bajar el primer coeficiente en la parte inferior para encontrar el primer término del cociente. Y luego vamos a ir multiplicando por el divisor, vamos a tener que encontrar términos semejantes y sumar en columna, ¿no? Mejor veremos en forma de ejercicio. Bien, veremos dos maneras, ¿no? Cuando el divisor es de la forma x más o menos a, y el otro va a ser cuando el divisor sea ax más menos b. Es decir, acá el divisor se presenta con el coeficiente 1, ¿no? Acá de la variable tiene 1. Mientras en la segunda parte que vamos a ver ya tiene mayor que 1 el coeficiente de x. Bien, en esta parte, ¿qué hacemos cuando es 1? Le cambiamos de signo, ¿no? Al segundo término del divisor. En este caso tenemos de la siguiente manera. A ver, mostraremos toda esta parte. Dice en el ejemplo dividir 2a al cubo menos 5a más 37 entre a más 2. La clave está acá, ¿no? Para aplicar esta regla tiene que ser un binomio el divisor. En este caso es dos términos, ¿no? Dos términos. El polinomio está expresado en base a la letra A. Como se darán cuenta, solamente es A, no tiene una segunda letra. Si es que fuese, o el polinomio tuviera una segunda letra, ya no es válido para dividir por la regla de Ruffini. Ya teníamos que aplicar otra regla, otro método, ¿no? Bien. Por tanto, procedemos de la siguiente manera. Les dije, trazamos nuestro esquema, una línea vertical y otra horizontal en la parte inferior de la línea vertical. En la parte superior, escribimos todos los coeficientes del polinomio siempre y cuando esté ordenado el polinomio. Veamos, con respecto de a, el exponente mayor de a es 3, luego viene 2, luego viene 1 y el término independiente, ¿no? Entonces, el polinomio dividendo está ordenado y el divisor solamente es dos términos, un binomio. Por eso digo de la forma, ¿no? Entonces tengo un binomio que tiene dos términos en este caso. A más 2. Bien, primero ordenamos el polinomio dividendo o escribimos de esa manera solamente coeficientes del polinomio ordenado. 2 anoto, menos 5 con su propio signo siempre, ¿ya? Menos 5 más 1 y luego viene 37. En la parte superior entonces anotamos los coeficientes del polinomio. En la parte izquierda dice a
más 2. Le cambiamos de signo, ¿no? A 2. Sería menos 2. Escribo menos 2. Es decir, de más, cambiado de signo, va a ser menos 2. O de lo contrario, expreso como una ecuación. Es decir, a más 2 igual a 0. Despejo a. Y 2, que es un término independiente, lo llevo al segundo miembro cambiado de signo. De ahí sé de que a vale menos 2. Y ese menos 2 anotamos en la parte izquierda del esquema, ¿no? Bien. Luego procedemos a multiplicar. Es decir, va el signo de la multiplicación en esa parte. Bajamos el primer coeficiente a la parte inferior del esquema o de la línea horizontal. 2 bajaría acá, así. 2, ¿ya? 2. Luego, ¿qué viene? Tenemos que multiplicar ese coeficiente por el divisor, en este caso, menos 2. Ley de signos. Más por menos, acomodamos en la segunda fila. Más por menos me da menos. 2 por 2 me da 4. Anotamos en esa segunda columna. Y viene la suma algebraica del cual les hablaba. Menos 5 más 4 se convierte en menos 9, ¿no? 9. Menos, otra vez, el resultado de esa sumatoria, vuelvo a multiplicar. Menos por menos me da más. 2 por 9 me da 18. 9 por 2 me da 18. Ley de signos, hemos dicho, más por más me da más. Anotamos. Ahora viene la sumatoria de la tercera columna. 18 más 1 sería 19. 19. Bien, ese resultado positivo, vuelvo a multiplicar nuevamente. Más por menos me da menos. 19 por 2 me da 2 por 9 me da 18. Llevo 1. 2 por 1 me da 2 y 1, 3, ¿no? 38. Nuevamente hacemos la suma algebraica. La suma algebraica sería del mayor restarle el menor. Eso se llama suma algebraica. Menos 38 más 37, signos contrarios se resta, ¿no? Y conservamos el signo del mayor. Entonces, ¿cuánto me da? 38 menos 37 me da simplemente 1, ¿no? Bien, hasta ahí no termina. ¿Ya? Lo que tenemos que encontrar ahora es de la siguiente manera. Para saber el cociente, aquí tengo cociente, está escrito ya cociente. Bien, para encontrar el cociente procedemos de la siguiente manera, y aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Cuánto vale en valor de A2? Si aquí era el exponente 3, le restamos, como se está dividiendo entre A, de 3 le resto 1, ¿no? 3 menos 1 es 2. Entonces va como 2A al cuadrado. Y esta parte me olvidaba. La última cifra en posición, esta parte siempre va a ser el resto. Siempre va a ser el resto. Ya la última, de la última columna, el resultado siempre va a ser el cociente. Vamos a encontrar de la siguiente manera. Bien, hemos dicho de que es 2. De 3 le resto 1, va a ser 2. El siguiente va a ser menos 9A. Ya tengo el mayor como referencia y va a ir decreciendo de 1 en 1. A al cuadrado va a ser A. Entonces esto corresponde menos 9A. Esta parte sería más 19. 19 que se vuelve el término independiente del cociente. Y lo que me sobra, menos 1, es el resto. Esta parte se llama resto y siempre va a ser de esa manera.
¿Ya? Entonces llamo resto por si acaso, así, ¿no? Resto. Bien, entonces la división no es exacta. No es exacta, ¿no? Tiene resto de menos 1. Si ustedes dividieran en la forma tradicional, van a encontrar el resto menos 1 también, ¿no? Bien, entonces de esta manera se va realizando, ¿no?, la división por la regla de Ruffini. Pasemos a un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vemos el polinomio dividendo y un polinomio divisor, ¿no? Analizamos el polinomio dividendo. Si está ordenado, bien. Y si no, tenemos que ordenarlo. Ahora, si le faltara algún término, entonces le completamos con 0, ¿ya? Veamos. Con referencia a x, entonces el exponente mayor es 4. Luego vendría 3. Hasta ahí está bien. X al cuadrado está bien. Luego tendría que venir un término en x, ¿no? Entonces tenemos que completar. Y más 20. Entonces el polinomio dividendo debería ser como x a la cuarta menos 3x al cubo más 3x al cuadrado, y faltaría un término. Ese término lo vamos a completar con un colorcito. Más 0x, ¿no? Me faltaría ese término. Completamos con 0 entonces. Y luego recién vendría más 20. Todo eso tenemos que dividir entre x menos 2. Completaremos de esta manera. ¿Ya? En paréntesis. Polinomio dividendo, polinomio divisor. Una vez que esté ordenado nuestro polinomio dividendo, realizamos nuestro esquema. Primeramente anotamos todos los coeficientes sin las letras, menos las letras, ¿ya? Entonces anotamos en forma horizontal. De x a la cuarta, el coeficiente es 1. Anoto 1. Luego anoto menos 3. Doy un espacio siempre por si acaso para no mezclarse. Luego viene 3. Luego viene 0. Luego viene 20. Muy bien, he anotado todos los coeficientes menos las letras y con su propio signo, ¿no es cierto? Bien, luego trazamos nuestro esquema. Bueno, ahora ¿dónde está mi reglita? Porque si no lo voy a rayar chueco. Bueno, agarramos de esta manera una regla y en la parte inferior hacemos una línea y otra vertical. Bien, así. Muy bien, ya está trazado nuestro esquema de Ruffini. En esta parte, en la parte izquierda vacía, tenemos que acomodar el valor del divisor. Dice x menos 2. Le cambiamos de signo, ¿sí? Si es menos, va a ser más 2. Si es que fuera más, vendría a ser menos 2. Estamos cambiando de signo, ¿no? Para dividir. Luego, ahora, si no pudieran encontrar cuál es el valor, entonces el valor del divisor tenían que hacer de la siguiente manera. X menos 2 anotan, igualan a 0. Luego despejan X solito. Y menos 2 pasa al segundo miembro cambiado de signo. X igual a 2. Entonces, ese valor 2 viene en la parte izquierda del esquema. Bien, algunos anotan esta parte hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba, en la parte superior anotan también, ¿no? Nosotros podemos anotar o anotamos en la parte izquierda. El esquema puede ser al revés. Esa línea vertical puede estar trazado en la derecha también, ¿no? Algunos trazan de esa manera, pero va a llegar a confundirse con el resto, ¿no? Por eso sería más cómodo de esta manera, ¿ya? Bien, ¿qué hacemos ahora?
Yo acostumbro llenar con asterisco la primera columna, completando la primera columna. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante se equivoca en bajar el primer coeficiente y lo coloca antes de la línea horizontal, es decir, en la parte de asterisco, ¿no? Por eso lleno primero de esa manera para evitar confusiones. Entonces viene recién en la parte inferior de la línea horizontal, ¿no? Bueno, bajamos siempre el primer coeficiente en esa parte. ¿Para qué? Para multiplicar con 2. Esta parte dice multiplicar. Ley de signos, más por más, me va a dar más para la siguiente columna, que no lo escribo. 1 por 2 me da 2. Y tenemos que sumar algebraicamente esa segunda columna. La primera columna ya hemos bajado coeficiente 1. La segunda columna es el resultado del producto de 1 por 2. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos algebraicamente. Menos 3 más 2 me debe dar, del mayor le resto 2, va a ser 1. ¿No? 3 menos 2, 1. Signo del mayor, menos. Ese resultado volvemos a multiplicar. Menos por más me da menos en la siguiente columna. 1 por 2 me da 2. Sumamos algebraicamente nuevamente. De 3 le resto 2. Nuevamente es a 1. El signo del mayor es positivo. Y luego multiplicamos. 1 por 2 va a ser 2 en la siguiente columna. Más por más me da más. Sumaremos 0 más 2 es simplemente 2, ¿no? No es 0. En la multiplicación sí es 0. Ya. 2, volvemos a multiplicar nuevamente. 2 por 2 me da 4. Anotamos 4. Y la sumatoria va a ser 24. Esta última columna tiene que resultar a ser el resto o residuo, como quieran llamar. Bien, ahora anotaremos cuál es el cociente y cuál es el resto. Cociente. Anotamos el cociente, polinomio cociente. Bien, acá tiene 1, no lo voy a escribir 1, pero ahora de la parte literal, porque me tiene que llenarse con parte literal en base a X también, ¿no? Bien, de 4 le resto 1. 4 menos 1 va a ser a 3. Entonces esta parte es 1 de X al cubo. El siguiente va a ser menos 1, que está escrito, X al cuadrado. El siguiente es más 1, también es, ¿no? X, ¿no? Luego viene el término independiente, más 2. Luego el cociente, perdón, el resto viene a dar de la siguiente manera. Anotamos solamente 24. Entonces tenemos el polinomio cociente y el resto 24. Fácil, ¿verdad? Bien. Ahora veremos cuando el valor de X, en el divisor más bien. En el divisor, el valor de X ya es mayor que 1. Entonces diremos de que es distinto, ¿no? Bien, cuando el divisor es de la forma AX más o menos B, ¿ya? Entonces ya tiene un coeficiente A es mayor que 1. Por tanto, ya es distinto la división. Veamos. Vamos a dividir. En nuestro esquema formamos de la siguiente manera, analizando los términos del polinomio, ¿no? Tiene una sola letra. En base a X está el polinomio. Nos fijamos el exponente del X o del término mayor. X a la cuarta tenemos. Tenemos X al cubo. Tenemos X al cuadrado. Tenemos un término en X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el polinomio dividendo está ordenado, ¿no? Entonces, anotamos, para nuestro esquema, anotamos
todos los coeficientes simplemente. Entonces anoto 2, ¿sí? Anoto 2, acá. Luego viene menos 1, luego viene menos 4, luego viene 6, que es positivo, y por último menos 2. Bien, ahora ¿qué faltaría? Realizar el esquema. El esquema va a ser trazando de esta manera. Una línea inferior, una línea horizontal en la parte inferior y otra vertical en la parte izquierda. Listo, hasta ahí. Cosa de que esté encerrado los coeficientes del cociente. Viene a ser poco. Bajamos 2, pero si no está acomodado el cociente, no sé con qué voy a multiplicar, ¿no? Por eso necesariamente tenemos que ver. Bien, lo que hacemos es lo siguiente acá. De la misma manera como hemos despejado, podemos despejar también. Vean ustedes, en esta parte 2x menos 1 voy a igualar a 0, ¿ya? Entonces digo 2x menos 1 pasaría al segundo miembro cambiado de signo. 2 que multiplica a x, porque tenemos que despejar x, el valor de x tenemos que saber, ¿no? Entonces anoto 1 y 2 que multiplica pasa a y de ahí saco un medio positivo, ¿no? Bien, la otra manera, directa. Le cambiamos de signo acá, ¿no? Se convierte en más, no lo escribo. Primero anoto 1. Anoto 1. Luego, el coeficiente de x, anoto como denominador 2. De ahí también sale un medio. O de lo contrario, procedemos de esta manera como en forma de ecuación y el valor es un medio. Cualquiera de las dos formas se puede realizar. Repito nuevamente. Cuando tengamos de esta manera, de que x ya sea el coeficiente mayor que 1, entonces va a ir a ser denominador y esta parte va a ser numerador. Anotamos 1, anotamos abajo 2. El signo cambiado, menos, se convierte en más, ¿no? Esa parte lo van a tomar muy en cuenta, jóvenes, porque suelen copiarse con el propio signo. Siempre va a ser cambiado de signo, ¿no? Si es menos, va a ser más. Y si es que es más, se convierte en menos, ¿ya? Bien, lo demás procedemos como hemos aprendido. ¿Ya? Bajamos el coeficiente 2 y luego multiplicamos. Les dije de que esta parte, para evitar confusiones, tenía que estar llenado con asterisco, ¿ya? Porque ya he visto de que algunos estudiantes, por resolverlo rápido, lo copian ahí y lo multiplican, pero faltaría el primer término del cociente, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a multiplicar. 2 por un medio. ¿Cuánto me da? Si multiplico 2 por un medio, a ver, ¿dónde hacemos operaciones auxiliares? Acá haremos operaciones auxiliares. Estoy multiplicando 2 por un medio. Esto es igual. Al entero le completo con 1. Al entero 2 le completo con 1. Como es ahora multiplicación de fracciones, va a ser numeradores entre sí, denominadores entre denominadores. Entonces 2 por 1 va a ser 2. 1 por 2 va a ser 2. El resultado de 2 entre 2 me da 1. Entonces va a ser el coeficiente, voy a escribir coeficiente 1, ¿no? Acá, 1. Positivo, ¿verdad? Más por más me da más. Ahora sumaremos. ¿Cuánto me da el resultado? 1 menos 1 me da 0. Ya tendría que cancelar, ¿no? Esa parte me da 0. Anotamos 0. Luego multiplicaremos. Ahora el 0 por un medio. 0 por un medio va a ser 0 nomás, ¿no? 0 multiplicado por cualquier cantidad me va a dar siempre 0.
El 0 en la multiplicación es elemento absorbente. Bien, ahora sumaremos esa columna. Menos 4 más 0 me va a dar menos 4. Bien, una vez encontrado el valor de la sumatoria, entonces volvemos a multiplicar, ley de signos. Menos por más me da menos para la siguiente columna. 4 por 1/2, ya saben, ¿no? 4 por 1/2, es fácil, ¿no? Simplificar simplemente de esta manera también. Mitad 1, mitad 2. 2 por 1 me da igual a 2. 1 por 1 me va a dar 1, ¿no? Y simplemente me da 2. O de lo contrario, completan con 1 a 4, multiplican numeradores entre sí, denominadores entre sí, ¿no? Y la simplificación les ha de dar 2. Por tanto, anotamos 2. Viene a ser la sumatoria, ahora algebraicamente. Más tiene más y tiene menos, son signos contrarios. Restamos, ¿verdad? Del mayor le restó el menor. 6 menos 2 sería 4 también. El signo del mayor es más. Ahora tenemos que llenar la siguiente columna. Más por más me da más. 4 por 1/2, ya tenemos el resultado, ¿no? Es 2. 2. Era positivo, ¿verdad? 2 menos 2 me da 0. Y la última columna siempre va a ser el resto. ¿Ya? El resto. Comprobaremos si es evidente o no el resto. Bien. Ahora anotamos el cociente. Anotamos el cociente. Tengo 2. Ahora no sé en base a qué letra. Nos fijaremos arriba. El dividendo es con letra X. 4 menos 1 va a ser 3. A partir de ahí va a ir decreciendo, ¿no? Si esto es X al cubo, esta parte será X al cuadrado, esta parte será el término en X y luego el término independiente. Bien. Menos 0 no lo voy a tomar en cuenta porque 0x al cuadrado me va a dar 0. ¿Sí? Solamente voy a copiar menos 4x, pero va a ser ¿a qué? Cuadrado, ya no tendría exponente, ¿verdad? Sería simplemente x a la 1. Bien, entonces sería más 4, de esa manera, ¿no? El cociente. Ahora el resto. El resto es 0. Pero, aquí hay un pero. En esta parte habíamos despejado 2. Está dividiendo entre 2. O de lo contrario, nos fijamos en esta parte, tiene 2. Y al polinomio cociente, tenemos que dividirlo también entre 2. Entonces sería dividir a todo el polinomio entre 2. Repito nuevamente. En el primer ejercicio era la 1. No teníamos que hacer nada. No teníamos que dividir, ¿no? Por ninguna cantidad. En el segundo ejercicio también. El coeficiente de X, en este caso en el divisor, era 1. Entonces, como es 1, no había necesidad de estar dividiendo al polinomio cociente. Pero en este caso, tiene un 2 el coeficiente de X, menos 1. Al ser coeficiente 2, tenemos que dividir al polinomio cociente entre 2. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el nuevo cociente? El nuevo cociente, el cociente verdadero, va a ser entonces de la siguiente manera. Vamos a dividir entre 2. Y lo voy a hacer con rojito para que se note la diferencia. 2 dividido entre 2 es a 1, que no lo escribo.
solamente me queda como x al cubo. Menos 4 entre 2 va a ser a 2x. Más 4 entre 2 va a ser a 2. Aquí hay un pero también. Si la división no fuera exacta, entonces tenemos que expresarlo en fracción. ¿Ya? En fracción. Si fuera en vez de 4, 5, entonces tendría que ser 5 entre 2. Es decir, 5 medios tendría que ser en vez de 2, ¿no? Si aquí también fuera 3, 3 tendría que dividir entre 2 y se convierte en 3 medios. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Bien. El cociente ahora. El cociente va a seguir siendo 0, ¿no? Perdón, el resto. El resto va a seguir siendo el resultado 0. Entonces, nuestro resultado va a ser el cociente nuevo, va a ser el resultado, ese polinomio. Y el resto es 0. Ahora, si quieren probar si es evidente o no el cociente, tendrían que multiplicar el cociente por el divisor. Multiplican el cociente por el divisor, les tiene que reproducir el dividendo. Así como en la prueba de la multiplicación, de la misma manera, ¿no? Tenían que multiplicar. Bien, vamos entonces ahora al siguiente ejemplo. El tiempo me está pisando, ¿no? Bien, dice hallar el valor de K para que la división sea exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el polinomio dividendo, ordenamos. X a la cuarta, X al cuadrado está acá, ¿no? X al cubo. Tendría que ir X al cubo primero, luego X al cuadrado, ¿no? Luego tendría que venir X, luego al último K. K es un término independiente. Ordenaremos. X a la cuarta menos 3X al cubo más 3X al cuadrado más X más K. No es de mascar, sino K, ¿no? Tendríamos que dividir entre X menos 2. Acá ya es fácil, ¿no? Tiene 1, no hay necesidad de estar dividiendo al cociente. Anotamos ahora los coeficientes. Tengo 1, anotaremos acá 1. Luego tengo menos 3. Luego tengo más 3. Luego tengo 1. Luego tengo K, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está completo. Entonces ahora anotaremos para el cociente una línea horizontal y otra vertical. Bien. Uno tiene que bajar acá, por si acaso, ¿no? No en la parte superior de la línea horizontal. Bien, nos fijaremos ahora en el divisor. No tiene coeficiente, ¿sí? Simplemente le cambiamos de signo y lo trasladamos. 2. Como tiene menos, va a ser positivo, ¿no? Así escribimos, mejor para que se den cuenta, ¿no? ¿Por qué más? Dirán algunos. Siempre se cambia de signo esa parte. Bien, multiplicamos. 1 por 2 me da 2. Más por más, que no, más por más me da más. Suma algebraica va a ser menos 1. Menos por más me da menos. 1 por 2 me da 2. De 3 le resto 2, me da 1. Más por más me va a dar más. 1 por 2 me da 2. Suma algebraica, 3. Más 3 por más 2, así directamente también podemos realizarlo, ¿no? Más por más me da más y 3 por 2 me da 6. Sumando sería K más 6. Entonces sería K más 6. Lo que me pide no es el cociente, sino el resto, ¿no? El resto, digo, el valor de K. Por tanto, solamente voy a tomar en cuenta esta parte del resto. El resto me daría, la última parte siempre va a ser el resto.
El resto sería de esa manera. El resto voy a igualar de la siguiente manera. K va a ser más 6 igual a 0. O directamente digo de que K vale menos 6, ¿no? Acá le cambio de signo y digo de que K vale 6. Y la respuesta, enseguida probamos, ¿no? La respuesta decimos de que el valor de K es menos 6. Con eso terminamos, ¿no? Encontrando el valor de K. Pero si comprobamos de que 6, de que K es menos 6, reemplazamos en vez de K, menos 6. Y menos 6 más 6 me daría 0. Si me da 0 el resto, quiere decir que la división es exacta, ¿no? Entonces, de esta manera, realizamos la división por la regla de Ruffini.